hemos visto que las ecuaciones no lineales están formadas por funciones trascendentes y por funciones polinómicas combinadas entre sí. Y estas no se pueden resolver. Eso, ¿ya? Pero si intentas despejar es muy complicado. Esta función, digo, esta ecuación no lineal, nosotros la vamos a llevar a una forma de función. Esta función la vamos a igualar a cero. ¿Ya? Entonces, esta ecuación tengo que conseguir que sea igual a cero. Para eso, el 1 pasa a restar, ¿no? Y de esa forma ya lo he convertido en cero. Esto sería igual a cero. Entonces, una vez que ya estoy en este modelo, esto se vuelve en función f de x. Ese logaritmo de x más x menos 1 es una función que yo no sé por dónde va a pasar. Yo no sé qué curva va a dibujar, pero va a dibujar una curva en donde yo puedo aproximar sus raíces, ¿no? Los puntos donde corta en el eje x. Entonces, estas son las raíces. Para poder ubicar esta raíz y también para poder estimar esta raíz, tenemos en una primera instancia el método gráfico. Entonces podemos recurrir nosotros a la graficadora. Déjenme un momentito compartir la pantalla. Hay un montón de aplicaciones para poder hacer la graficadora. Esta, por ejemplo, es una graficadora, le puse graficadora 2D, así en el buscador, y esta se llama GeoGebra, ¿ya? Entonces ustedes acá le podemos poner rápidamente la función, quiero, esta barrita mucho me está molestando, ya. La función que yo quiero es logaritmo, ¿ya? Y logaritmo de x. Y ya está su gráfica ahí, ¿no? Más x menos 1 es igual a 0. Ah, no, bueno, esta es ya la ecuación, ¿no? Ahora le estábamos poniendo esto como función. Quiero que me grafique el logaritmo de x más x menos 1. Y aquí me está dando la función. Y incluso esta calculadora gráfica que dice, ¿no? Del GeoGebra, me permite visualizar los puntos donde se corta la función. Y en este caso me permite acercar, digamos. Y puedo darme cuenta que el punto donde corta es en 1. La raíz se encuentra en x igual a 1. Cuando yo le ponga x igual a 1 y reemplace en la ecuación, entonces va a salir 0. Entonces se va a cumplir la ecuación. He solucionado mi ecuación. He encontrado el valor con el que mi ecuación se hace verdadera. ¿No? Entonces aquí está la función, aquí está la graficadora y hemos encontrado el punto donde va a cortar con él 0. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros podemos estimar, por ejemplo, raíces. En este caso la raíz será 1, bien, bien próxima, ¿no? Bien exacta, ¿no? La raíz. El procedimiento, pero es este. Para trabajar y resolver ecuaciones no lineales, en todo caso, vamos a formar la ecuación. Esto ya puede venir de un problema físico o de un problema químico o de un problema matemático, esto. Pero una vez que ya tienen la ecuación y quieren ustedes resolver la X, digamos, entonces hacen el despeje, esta expresión lo convierten en esta forma, en una función que esté igualada a 0. Entonces todo lo hemos llevado a un lado y ya está igualado a 0. Entonces esta es la función que yo tengo que graficar. Esta es la función de la que yo tengo que encontrar sus raíces. Porque cuando encuentre sus raíces, voy a solucionar la ecuación que estoy planteando. ¿Ahí estamos bien? Entonces, esa es una primera, ¿no? El resultado en este caso, como han visto gráficamente, en la graficadora es x igual a 1. No siempre de nuestro lado vamos a tener una graficadora. Pero esta graficadora, ¿cómo trabaja? La graficadora trabaja sacando puntitos, ya puntitos. O sea, le da un valor a X y saca un valor en Y. Le da otro valor a X, calcula el valor en Y. Le da un valor a X, calcula otro valor en Y. ¿Ya? Y de esa manera la graficadora va formando esta gráfica. O sea, para formar la gráfica, le da un valor en X, saca en Y, en X, 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 Y va formando la gráfica. Solo que la calculadora, como está hecho en la computadora, puede manejar un montón de puntos, puede hacer 1000 puntos en uno. A los que están repitiendo, por ejemplo, han visto cómo graficar en MATLAB, ¿no ven? Entonces en el MATLAB también vamos a estar haciendo, alguna vez vamos a estar manejando MATLAB. Yo lo he desinstalado, perdón, estaba con algunos problemas en la compu, pero ya lo voy a volver a instalar. ¿Sí? Vamos a ver este otro tipo de ecuación. Bueno, no vamos a ver una ecuación no lineal. Vamos a empezar ahora a buscar esa raíz, ¿ya? De manera gráfica y también con la calculadora. Y eso nos va a servir harto para más adelante. ¿Ya? Digamos, hay este problema.
es un problema clásico para métodos numéricos, es hallar la raíz cúbica de 5. Hallar la raíz cúbica de 5 con una tolerancia de 0,001. Ya de esta manera. Nosotros entonces acá en ecuaciones no lineales vamos a tratar de encontrar ese punto. Ahorita era justito el 1, pero no todo el tiempo va a ser el 1, ¿no? Va a ser un número irracional con varios decimales. Entonces vamos a estimar el punto hasta una cierta exactitud, hasta una cierta tolerancia. ¿Ya? Y eso va a marcar cuántas repeticiones yo tengo que hacer para aplicar el método. Porque si yo no le pongo la tolerancia, entonces puedo extenderme hasta los 20 decimales, por ejemplo, y seguir calculando, pero eso ya no me sirve de nada, porque al final en la realidad voy a utilizar hasta el tercero o hasta el cuarto. Entonces, siempre tienen que estar atentos a la tolerancia con la que nos piden. Y eso nos va a marcar el alto, nos va a dar un límite para las repeticiones, ya para hasta dónde afinar nuestro proceso. Nosotros vamos a buscar esas raíces, vamos a buscar métodos para poder encontrar esas raíces. Entonces, ¿cómo se hace el planteamiento de ese tipo de problemas? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros decimos que la raíz es x, es la raíz cúbica de 5. ¿Ya? Esto vamos a volver a hacer cuando hagamos método Newton-Raphson. Pero esta función, entonces, ¿cómo puedo escribirlo esto? ¿Cómo funciona? El problema está acá. Yo quiero hallar ahorita cuánto vale la x. Quiero saber cuánto es la raíz cúbica de 5. Entonces, esto tengo que llevarlo al modelo de f de x. Es igual a 0. Una forma cómoda y sencilla sería llevarlo esto acá a restar, pero no. Vamos a pasarlo del exponente, la raíz cúbica como x al cubo, ¿ya? Es igual a 5. Y el 5 luego que pase a restar, menos 5 es igual a 0. Y aquí está la función f de x. Esa función f de x debe tener ciertas raíces, ¿ya? Entonces voy a buscar esa raíz donde esto se haga 0. Entonces es lo que vamos a graficar. Entonces, si vamos a la graficadora, x al cubo menos 5, vamos a ver. Uy, recién están conectándose varios. Buenas noches. Aquí está. Acá vamos a borrar esto. Es la raíz cúbica. Bueno, no hay raíz cúbica, lo vamos a elevar a un tercio entonces. ¿Ya? X elevado a la un tercio. Chiquitito, pero espero que se note. X elevado a la un tercio, o sea, raíz cúbica de X menos 5. Ah, no, X al cubo nomás, ¿no? Es un tercio. Ya me estoy chispoteando. X al cubo menos 5. Listo. ¿Cuál es su gráfica? Acá. Se ha actualizado. Miren, este programita es tan bonito que incluso les permite ver, ¿no es? Sus puntos donde se está cortando. ¿Ya? Entonces, acá está más o menos en menos 5 se va a cortar con el eje Y. Pero yo quiero saber cuándo se va a cortar con el eje X. Entonces, vamos a aproximarnos. Vamos a ver este punto. Y ahí podemos estimar, ¿no? Más o menos cuánto tiene que salir el resultado. Aquí sale 1.2, 1.4, 1.6, un poquito más. Aquí está. La raíz donde esta función se hace 0 es en 1.70 y esto sería 72, 74, 76, 78, 79, 80, ¿no? Entonces 1.72, 1.71 me atrevería a decir. Podemos irnos acercando más, es la bondad que tiene, ¿no? Esta graficadora. Y miren, pasa por 1.71. Entonces eso podemos nosotros estimar y decir en nuestro resultado que estamos cerca del 1.71. Ese es el método gráfico. Ya eso es lo que está haciendo la graficadora. Entonces aquí
por la graficadora, podemos decir que el X es semejante a 1.71. ¿Ya? Nosotros vamos a buscar ahora cómo podemos hallar este resultado aproximando hasta 0.01. Y para eso vamos a utilizar algo tan sencillo como nuestra calculadora. ¿Ya? Esta calculadora. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener la gráfica. Ahorita la gráfica más o menos será... Lo voy a bajar un poquito. Ya. La gráfica era más o menos así, ¿no? La búsqueda de las raíces tiene una metodología. Así, digamos, estaba la gráfica, más o menos. Más o menos así era la gráfica. Bueno, en la calculadora yo no tengo idea de cómo es esta gráfica. Lo que vamos a hacer va a ser tantear puntos. Vamos a darle valores en X, donde sus resultados, por ejemplo, cuando yo le doy este valor en X, su resultado sale negativo para Y. Le doy este valor en X, su resultado sale negativo para Y. Sale negativo para Y. Pero en un determinado momento pasa a ser positivo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer con la calculadora va a ser darle puntitos en X y que me calcule resultados en Y. En un cierto momento, el resultado que era negativo en Y se va a volver positivo. O también el resultado que era positivo se va a volver negativo. ¿Pero qué significa ese cambio de signo en la Y o en la f de X? Que al medio se encuentra una raíz. ¿Ya? Entonces, en eso nos vamos a basar nosotros para poder hacer esta parte, para poder estimar la raíz de manera gráfica. Vamos a tantear valores de X, vamos a sacar sus f de X, y los que salen negativos, cuidado con los micrófonos, por favor. Y los que salen negativos, entonces vamos a ir, bueno, vamos a ver cuando haya cambio de signo, ahí al medio debe haber algún punto en X donde se está volviendo en 0. Y vamos a ir encerrando ese punto hasta encontrar cuánto vale. ¿Ya? Para eso entonces vamos a ir a la calculadora. Ahora sí vamos a manejar calculadora. Si ustedes quieren también pueden manejar junto conmigo para que lo puedan ir dominando. Así que tiene que tener su cálculo a su mano. Vamos a manejar esta calculadora. Entonces, donde vamos a trabajar acá para poder hacer estas gráficas va a ser en Mode 3. Table. Table. Tablas vamos a construir. En la otra calculadora está en Mode 3 también, creo. Mode 3 y ya estamos en Table. Entonces aquí me pide escriba la función que quieres sacar sus puntos. Bien, entonces voy a escribir la función que es x al cubo menos 5. Vamos a buscar la x. La letra x se saca con alfa, ¿no? Porque está en rojo. Entonces, alfa, aprieto el paréntesis, pero va a activar la x. ¿No? Con alfa y x. Alfa x al cubo. ¿Dónde está el botoncito del cubo? Aquí está. Menos 5. Esa es entonces mi función que yo quiero que me dé puntos. Como no conozco dónde está pasando esta función por 0, le voy a decir que empiece desde el menos 5. ¿Ya? Incluso puedo hacer desde el menos 10, cosa de que puedo hacer más espacio, puedo buscar, ¿no? ¿Dónde está mi raíz siempre? Entonces, podemos empezar desde el menos 10, estoy dándole valores en x, hasta el 10 positivo. ¿Ya? Le damos igual, y nos dice step, el paso, de cuánto en cuánto voy a tomar los puntitos. Entonces, nosotros le decimos de 1 en 1. Entonces, está bien, le damos igual. Y aquí está, al valor de x me lo he ido haciendo variar desde el menos 10 hasta el 10. Y me está dando los resultados de cuánto vale en f de x. Y como les decía, hay un momento en el que cambia el f de x. Estaba sacando puros resultados negativos y de repente ha saltado a resultados positivos. Entonces, ¿dónde está la parte importante? Acá, de menos 4 a 3 está habiendo un cambio de signo. En medio de ese cambio de signo, una de las x debe ser raíz. ¿Ya? En medio de este cambio de signo debe haber un 0. Entonces, en medio del 1 y el 2 debe haber una x que sea raíz.
Entonces vamos a afinar nuestra aproximación. Vamos a hacer la gráfica, bueno, vamos a sacar puntos entre el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces vamos a apretar AC, volvemos a la pantalla principal, a la función le damos igual. Ahora ya no quiero de menos 10 al 10. Yo sé que está entre el 1, start, y... Perdón. Ya. Y el 2, final. El paso también, si voy a hacer de 1 en 1, entonces solamente me va a sacar otra vuelta el 1 y el 2. Lo vamos a hacer más menudito, vamos a ser más precisos. 0,1, igual. Entonces, ¿qué está haciendo ahora la calculadora? Yo le he dicho, desde el 1 hasta el 2, sácame los puntos, pasando de 0,1 y 0,1. Aquí está, para el 1 era menos 4 y para el 2 era 3. Pero en medio, con los decimales, me está sacando valores intermedios. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay cambio de signo en f de x? Si ustedes me están siguiendo y lo tienen en su cálculo igualito, bien. Traten de tenerlo igual. Estoy tratando de ser lentito para que se entienda. Entonces, miren, acá hay un cambio de signo entre menos 0,087 y 0,832. Aquí hay un cambio. Y eso se encuentra entre el 1,7 y el 1,8. Entonces ya estoy encerrando mi raíz entre un décimo, ¿no? Está en 0,1, entre 1,7 y 1,8. La tolerancia que nos pide es acá de 0,01. Entonces podemos nosotros seguir desmenuzando, bueno, podemos seguir apretando el rango para encontrar mi raíz. Vamos a calcular entonces entre 1,7 y 1,8, la función. Entonces le damos AC para volver a la pantalla principal. La función está bien, le damos Enter. Desde el 1,7 hasta el 1,8. El paso ya no puede ser de 0,1. Tengo que aumentar la precisión, 0,01. Y ya está. Entonces está yendo de un centésimo en un centésimo. 71, 72, 73, 74. ¿no? La calculadora, esta calculadora al menos, tiene memoria hasta 30 puntos, ¿no? Entonces, aquí de 10 en 10 estamos haciendo, ¿no? Para ir así con calmita. Y miren, si ustedes pueden apreciar, el resultado está cambiando, el f de x cambia de negativo a positivo en el 1,7 y el 1,71. ¿Ya? Entonces, entre el 1,7 y el 1,71 está una raíz. Y es lo que nosotros hemos dicho hace un momento, la raíz parece que está en el 1,71. Entonces, y sí, pues esto es casi cero, ¿no? Esto es 0,0002, 4 ceros, ¿no? Entonces esto es casi cero. Está cerca de 1,71, está en medio del 1,7 y el 1,71. Entonces vamos a buscar entre el 1,7 y el 1,71. Vamos a darle acá. La función está bien. Entre el 1,70, digamos, 1,7, hasta el 1,71. Pero la precisión ya no puede ser una centésima. Tengo que ir una décima más abajo, entonces vamos a hacer 0,001. Igual. Entonces, si me están siguiendo, lo que hemos hecho es nuestro rango de 1,7 hasta 1,71 lo hemos ampliado en 10, lo hemos partido en 10. Y ahí debe haber el salto, el cambio de signo. Y miren, el cambio de signo se produce acá. Está entre el 1,709 y el 1,71. Entonces podemos nosotros seguir desmenuzando esto indefinidamente por conveniencia, porque ya hemos llegado al tercer decimal, ¿no? Vamos a hacerlo un hito más, ¿ya? Entonces vamos a hallar el resultado entre 1,709 y el 1,71. Hacemos el mismo procedimiento. Aquí le vamos a decir, está bien la función, entre 1,709 hasta 1,71, está bien. Pero la precisión tengo que aumentarlo, ya no puede ser de 3 ceros, tiene que ser ahora de 4 ceros, 0,0001. Y miren, ahí está, entre el 709 y el 71 he sacado 10 puntos más. Vamos a buscar el cambio de signo, ¿dónde se da? Y está aquí. En f de x
está yendo todos negativos, 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 y de repente se vuelve positivo. Entonces, ¿dónde está mi cambio de signo? Acá. Entre el 1.7099 y el 1.71. Ya hemos encontrado, la raíz está ahí cerquita. Puedo seguir así desmenuzándolo. Es como lo mismo que hemos hecho en la gráfica. La gráfica estaba originalmente con 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, así enteros, ¿no? Pero a medida que vamos acercando van apareciendo más decimales. Es lo mismo que estamos haciendo aquí con la calculadora. Nos estamos aproximando y estamos yendo a ver dónde está la raíz. ¿Ya? Entonces estos dos puntos son importantes y lo voy a copiar acá en la pizarra. Vamos a analizar cuál de estos puede ser mi raíz. Es 1.7099 y 1.7100 lo vamos a poner para que esté con más completo. Y el y, digo, el f de x es menos 6 por 10 a la menos 4 y 2 por 10 a la menos 4. 2,1. Entonces vamos a volver a la pizarra. Con eso ya hemos terminado con la calculadora. Le damos acá. Vamos a volver a la pizarra. Entonces, ¿cuál de estos dos puntos está más cerca del 0? Aquí al medio de estos dos hay un 0. ¿No? ¿Cuál está más cerca del 0? ¿El menos 6 por 10 a menos 4 o el 2 por 10 a la menos 4? El menos 6 es 0,0006. Y el otro es más 0,0002. ¿Cuál está más cerca del 0? En este caso, más Cero. apegadito al 0. El 2, ¿no? Sí, sí. Este. Entonces, este va a ser nuestro resultado. Digo, este vamos a asumir que es el 0, porque está más apegadito. Entonces, para él, este va a ser su resultado, ¿no? Este es su X, que me está produciendo un casi 0. Estamos asumiendo que es el 0. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos encontrado cuánto vale la raíz del, la raíz de 5. Ahora, nosotros cuando nos piden una tolerancia, en la calculadora vamos a trabajar con un decimal extra, ¿ya? Para que al final el resultado que nosotros obtengamos por la calculadora, vamos a redondear al número de decimales que me han pedido. Entonces le vamos a quitar ese decimal, 1.7100, entonces vamos a redondear, x es igual a 1.710, con 3 decimales, cumpliendo lo que nos dice la tolerancia. La tolerancia decía 0,001. Entonces, es importante esa tolerancia porque si no hubiera habido la tolerancia, yo ahorita seguiría haciendo pruebas y seguiría sacando con 0,0001, así, ¿no? Más decimales. Pero la tolerancia me está indicando solamente quiero 3 decimales seguros, ¿ya? Y el último es inseguro. Este último que es inseguro, nosotros trabajamos en la calculadora y para mostrar el resultado lo eliminamos, ¿ya? De esa manera vamos a trabajar conmigo esto de las cifras significativas. Cuando el ingeniero les da un problema, va a mencionar un cierto límite. Ahora que yo lo estaba viendo también, ¿no ve sus problemitas, sus preguntitas? Él menciona un límite. Si es que no dice la tolerancia de cuántos decimales van a calcular, les dice de esta manera. Realice 5 iteraciones, por ejemplo. Haga 5 repeticiones del cálculo, por ejemplo, ¿no? Para el otro método, esto es para la bisección, por ejemplo, haga solo 5 iteraciones. Así nomás le dice. Y en otro caso le dice la precisión de 0,01. Ya, entonces, el ingeniero tiene que dar un valor límite, ¿no? De cuánto van a hacer ustedes. Pero ustedes pueden tomarse algo común, 3 decimales. Ahorita estamos haciendo este método para poder explicar el cambio de signo. ¿Ya? Para que se entienda bien esta parte. Después, yo directamente les voy a decir, está cambiando el signo, entonces ya van a saber ustedes a qué se refiere. Y es una forma de explicar con la calculadora, ¿no? Para que sea didáctico. Aquí, por ejemplo, les da los puntos y les da dónde corta la función. Pueden ustedes acercar lo que hemos ido haciendo nosotros. A ver, ¿qué pasó? Ah, ya me está preguntando. Miren, nosotros lo que teníamos en un principio, en la calculadora también, era esto, ¿no? Hemos hecho lo mismo que hace una graficadora, solamente que la graficadora lo hace más rápido, ¿no? Para manejar esta necesitan internet, por ejemplo, ¿no? No funciona sin internet. Hay algunas aplicaciones que tienen para graficar, incluso para celular, ¿no?
Entonces ahí sí tienen esa facilidad, entonces lo pueden hacer, ¿ya? Para ubicar más o menos el punto donde va a estar. Para los métodos que vamos a hacer más adelante, necesito tener un punto cercano. Ahorita la raíz está entre 1 y 2. Ahí, entonces puedo empezar a calcular desde el 2, porque el 2 está más pegadito. Y ese va a ser mi punto inicial, desde donde voy a ir aproximando y acercando mi raíz, ¿ya? Pero para eso nos va a servir, ¿ya? Para poder hallar puntos cercanos, punto inicial, de donde vamos a partir el método. Si es que lo ven en la graficadora y está más cerca del 2, entonces rápidamente dicen punto inicial va a ser el 2. Desde ahí voy a llegar a la raíz. ¿Por qué? Porque los métodos dependen del punto inicial también, del que ustedes vayan a calcular. Si es que yo voy a hacer un método de aproximación de esta raíz y le pongo a calcular desde el -3, va a tardar en llegar hasta el punto, hasta acá. Va a tardar mucho más el método. Pero si es que yo lo pongo desde el 2, el método en unos cuantos pasos va a llegar al resultado y con una precisión alta. Entonces, el punto inicial es importante para resolver métodos numéricos. Y mientras más cercano está su punto inicial, entonces más corto es su proceso de iteraciones, de repetir, de repetir, de repetir. Entonces, por eso les recomiendo, puedan tener una graficadora a mano, tengan graficadora, y si es que no nos permitiera utilizar o si es que no tenemos la posibilidad de tener una graficadora, tenemos la cálculo de nuestro lado y podemos hacer los puntos. Lo que hemos hecho con la cálculo era esto, ¿no? Nos hemos ido acercando y hemos visto qué pasaba entre el 1 y el 2. Aquí está. Entonces hemos visto el 1.1, el 1.2, el 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Y aquí hay un cambio de signo, entonces nos acercamos más todavía. Ahí está, al 1.71, 72, 73. Y en el 1.71 estaba el cambio. Y nos hemos acercado tanto que hemos sacado hasta el tercer decimal, ¿no? Es lo mismo acá. El tiempo que les da es para cada pregunta, por ejemplo, 15 minutos. Si ustedes tienen la graficadora, él no les da el punto, no les da el punto inicial. Solamente le dice, con el método, haya la solución. Con tal método, haya la solución. No les dice, partiendo de este punto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que darse un punto inicial. Para eso, como no hay ninguna restricción, pueden hacer la gráfica. Una graficadora, sacan qué punto está cerca y listo. O como ahorita hemos hecho. La primera iteración pueden hacer con la calculadora. Del -10 hasta el 10. ¿Y dónde hay cambio de signo? Entre el 1 y el 2. ¿Cuál está más cerca del 0? El 2. Entonces, desde el 2 empiezo a graficar. Digo, desde el 2 empiezo mi método. ¿Ya? La cuestión aquí es solamente ahorrarnos tiempo. Como son 15 minutos, el ver la gráfica, unos 5 minutos. El hacer aquí en la calculadora la función y hacer desde el -10 hasta el 10, en un cachito les bota, ¿no? Y ustedes solamente tienen que bajar para ver si hay cambio de signo, ¿no? En qué parte es el cambio de signo. Y ya tienen el punto inicial. También toma como unos 5 minutos. ¿Ya? Seguiremos. Un ejercicio más hacemos y después ya con eso vamos a terminar. Ya vamos a hacer el mismo método, vamos a tratar de hallar una raíz con 2 decimales de precisión para una ecuación no lineal. Resolver. Vamos a resolver la ecuación no lineal y es una polinómica mezclada con una trascendental, ¿no? Seno de x menos 3 igual a 0. Ya. Entonces, de momento sí, no se estresen mucho, todavía no estábamos entrando a la materia. Esto es como un nivel básico para manejar la cálculo y después necesito que vayamos haciendo más rápido, más rápido, más rápido. Las funciones que vamos a utilizar de esta cálculo va a ser la tabla y las memorias. Ustedes ven las letras A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Esas son las memorias de la calculadora que vamos a utilizar para poder hacer una programación bien básica. Y esa programación nos va a permitir aplicar aquí los métodos, hasta ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones resuelve. Puedo hacer con esto, con las tablitas también integrales, puedo hacer Newton-Raphson con las repeticiones, o sea, rápido se puede hacer con esta cálculo. Solamente hay que saber manejar estas funciones, ¿ya? Con eso les voy a indicar. De momento, ¿ya? Entonces, para resolver esta ecuación no lineal, vamos a ir directamente a la calculadora. Recuérdense cuál es la ecuación no lineal. X cuadrado más x menos 4. Y 2 seno de 2x menos 3.
Entonces vamos y le damos a la calculadora. Para poder darle a la calculadora, para poder resetear la calculadora, le vamos a dar con Shift 9, ¿no? Clear. Y vamos a borrar todo. Y igual. Listo. Ya. De ahí siempre partimos para manejar la calculadora ya, sin ninguna configuración. Ni fix, ni nada. No, no queremos rondear nada. Sin ninguna configuración. Con Shift, Clear 3. Y nos vamos a hacer nuestra tablita. Vamos a aproximar nuestro resultado con 2 decimales. La función es alfa x al cuadrado más x más alfa x menos 4 más 2 seno. Seno, aquí está como sin, ¿no? Sin 2x menos 3. 2 alfa x menos 3. Esa es toda mi función. Y eso tiene que ser igualado a 0, ¿no? Voy a buscar, ya está despejadito en mi problema, ya está igualado a 0, entonces esa función es la que voy a utilizar. Y vamos a buscar dónde cambia de signo. Entonces vamos a dar un tanteo igual desde menos 10 hasta el 10. Y el paso va a ser de 1 en 1. ¿Ya? Entonces me está sacando de menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Esos resultados. Y vamos a buscar dónde existe un cambio de signo. Aquí hay un cambio de signo, ¿no? Aquí está viniendo positivo, 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 positivo a negativo entre menos 3 y menos 2. Pero más adelante, si ustedes lo ven, entre el 1 y el 2 también hay un cambio. Estaba viniendo negativo, 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 el f de x, todos negativos. Y en el 2 de repente ha cambiado a positivo. Si es que hay un cambio de negativo a positivo, significa que en medio de estos dos debe haber alguna raíz. Entre el 1 y el 2 hay una raíz. Ya, entonces nos vamos a dedicar a hallar primeramente la raíz positiva. Hasta donde he visto en sus problemas del ingeniero, donde me ha pasado el compañero, me indica la raíz positiva. Entonces, aquí vamos a hallar la raíz positiva. ¿Ya? Ahora, si hay varias raíces en un mismo problema, busquen la que sea más sencilla, de preferencia la positiva. Ya aquí, por ejemplo, hay una raíz entre el menos 3 y el menos 2, y hay otra raíz entre el 1 y el 2. Entonces nos vamos a dedicar a esta raíz, ¿no? ¿Ya? Del 1 y el 2. También puede que les diga, ¿no? Halle todas las raíces. Entonces nos dedicamos primero a calcular entre menos 3 y menos 2, y luego entre el 1 y el 2. Todas las raíces. ¿Ya? Ahora acá, hay un problemita con los resultados, les diré. Y no nos hemos dado cuenta. Bueno, yo no me he dado cuenta. Estos resultados están saliendo por la parábola nomás. La función seno no está entrando acá. Cuando ustedes aplican en su calculadora una función trigonométrica, ¿en qué tiene que estar? Cuando es matemática. Que vamos a dar acá. Estoy aquí aplicando la función trigonométrica seno. Entonces mi calculadora tiene que estar en Shift Mode, radianes. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes empiezan a hacer, utilizan una función trigonométrica en en algún problema, a ese momento lo ponen en radianes, ¿ya? Para trabajar. Entonces, acá 4, y ya estamos en radianes. Entonces, 100, yo le voy a decir que vaya desde menos 10 hasta el 10, de 1 en 1. Y aquí varían un poquito ya los resultados. Entre el menos 3 y el menos 2 hay un salto, y entre el 1 y el 2, no varía tanto. Ya. Entre el 1 y el 2, entonces vamos a buscar nuestra raíz. ¿Ya? En aquí va a variar mucho entre el 1 y el 2. Entonces, entre el 1 y el 2 le damos igual, le damos acá. Vamos a decir a esta función, evalúamelo desde el 1 hasta el 2, de 0,1 en 0,1. De 0,1 en 0,1. 1,5 y 1,6. El salto se produce entre 1,5 y 1,6. Entonces, le damos AC. Vamos a decirle ahora entre 1,5 y 1,6. Esta es mi función. Evalúa desde 1,5 hasta
1,6 igual. Y el paso lo vamos a reducir a 0,01. Un decimal más le bajamos, vamos y nos da la aproximación. Y aquí está el cambio. Entre 1,53 y 1,54. El cambio de signo. Entonces, una vez más le digo, AC, vamos a evaluar entre 1, ahí contra 1,52, 53. Si no me acuerdo, voy 1,5. 53. Ya. 53 y 54, ¿no? Y 1,54. Muchas gracias. Paso. Entonces le reducimos un decimal más. Y el cambio de signo se produce entre 1,53,1 y 1,53,2. ¿Ya? Entonces eso me voy a anotar acá. X y f de x entre 1,53,1 y 1,53,2. Menos 1 por esa menos 3. Y menos, el otro es 6,9 por esa menos 3. Ya. Y listo, ahí acabó la función de mi calculadora. Vamos a pararlo. Vamos a volver a la pizarra. Listo. Listo. Entonces, ahora sí. Si es que nosotros queremos resolver esta cuestión, no le pasa acá, ¿no? Hasta 2 decimales. ¿Ya? Entonces, estos 2 decimales, nosotros trabajamos hasta el tercero y escogemos entre estos dos. Pero estos dos, si es que yo voy a redondear, me va a dar 1,53 y 1,53. No me hago mucho problema. Y decimos directamente el resultado de esta función es x igual a 1,53. Y esa sería mi solución. No vamos a resolver, obvio, ¿no? Los problemas, ¿sí? Eso estamos haciendo para estimar la raíz, ¿no? Y además para hablar un poquito de los errores, ¿no? El error de redondeo y el error de truncado. Ya existen esos dos tipos de errores. Entonces, nosotros no vamos a llegar exactamente al valor porque la última cifra siempre va a ser incierta. Si es que yo voy a hacer con más precisión esto, entonces digamos que sacamos 1,53, 1, 2, 5, 1, digamos, ¿sí, no? Aún así, la última sigue siendo, esta última sigue siendo insegura. Siempre la última es insegura. Por eso lo redondeamos o lo eliminamos. Una forma de hacerlo es truncarlo y decir, termina aquí, 53,125. Y otra forma es redondear. Ahora, si es que fuera un 1, no hay mucho problema en eso. Pero si es que fuera un 7, digamos. Entonces, de aquí yo puedo decir, allá el redondeo tendría que salir 1,53, 1,26. Pero, si es que yo lo trunco simplemente, 1,53, 1,25. Ya hay mucha distancia entre esos dos, ¿no? Hay una distancia más elevada que ese que estaba incierto. ¿Ya? Entonces, ¿quién me produce menos errores? Es redondeo. ¿Ya? Porque cuando yo lo corto, estoy perdiendo, este decimal enterito estoy perdiendo. Pero cuando yo redondeo, este se va a ir para abajo, o si es mayor a 5, se va a ir para arriba. Entonces estoy perdiendo la mitad de este decimal. ¿Ya? O menos de la mitad de este decimal. El error estoy reduciendo cuando hago redondeo que cuando hago truncado. La calculadora calcula como hasta 10 decimales, ¿no? En realidad calcula unos 2 más, hasta 12, digamos. Internamente la calculadora tiene eso. Y las últimas dos las toma como que son inciertas, no son seguras, así que esas dos las elimina y lo trunca y les va a mostrar este resultado nomás la calculadora, por ejemplo. Ya así trabaja la calculadora, ¿no? Tiene cifras inseguras, pero que no les va a mostrar. Y solamente les va a mostrar las que están seguras, porque hasta ahí ya se acabó bien. ¿Ya? Para eso es la tolerancia, ¿no? Y el error es menor cuando nosotros utilizamos el redondeo. Ya, entonces, esto es un poco del manejo básico de la calculadora, de la función tabla. Nos va a permitir aproximar valores de la función.
¿ya? Es como hacer con la graficadora, pero nosotros ahorita no hemos utilizado la gráfica, pero hemos sacado ya el resultado, ¿no? 1,53. Si es que vemos la graficadora, entonces debe ser similar, ¿ya? Entonces, eso sería un primer método. Vamos a ver algunas cositas más interesantes también de la calculadora, ¿ya? A ver, la vamos a borrar un cachito. Shift, clear 3. Igual. Ahora sí. Entonces, acá en esta nuestra pantalla principal, lo que más va a servir para esta calculadora es las memorias. Como asignar valores a las memorias y luego llamar ese valor. Por ejemplo, tenemos la letra alfa A, que ahorita vale 0. Ya, entonces nosotros le podemos asignar un valor diciéndole 8, shift esto, o esta de teclita esto, RCL, ¿no? Shift esto, storage, y luego le ponemos la letra. Digamos que quiero que guarden la A. Solamente le hago clic en A, sin el alfa. Entonces aquí está asignando un valor a la A. Y cuando yo apriete, yo voy a hacer algún cálculo, 9 por, y voy a llamar a la A, alfa A. Es igual. Y me sale que ya está el valor de 8 asignado en la letra A. De hecho, puedo hacer con la A varias cosas, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, alfa A al cuadrado más alfa A menos 4, digo, ¿no? Y 68. Ya me está reemplazando aquí en lugar de la A el 8. Y eso sirve cuando tenemos un número con hartos decimales, como la raíz cúbica de 5, que si ustedes lo ven bien, sí, estábamos cerca, ¿no? 1,70997. Nosotros hemos sacado 71 porque este 7 aquí ya lo hemos cortado, ¿no? Nuestra precisión. Y esto lo va a redondear y se vuelve 71 automático, ¿no? Ya, pero estaba bien el resultado. Si hemos sacado un decimal más, entonces hemos llegado por acá, yo, al 7997. El 5 lo iba a redondear, pero no al 7, igual sí iba a redondear. ¿No? No, a 8 le iba a redondear. Ya, entonces, este valorcito, por ejemplo, es muy complicado copiar si es que yo quiero reemplazar una función. Este al cuadrado más este mismo menos 4, por ejemplo. Entonces, lo que puedo hacer es guardarlo en la memoria. Ya, entonces le pongo ans shift storage y lo voy a guardar en A. Ya, entonces ahora voy y digo, quiero que ese número largo que tenía, me lo eleves al cuadrado, me lo restes alfa A y me lo sumes 4. Ah, no, era más A y me lo restes 4. Y ya está. Lo ha reemplazado el valor enterito y yo no tenía que copiar todos los decimales. Entonces, esto me ayuda a manejar rápido la calculadora, ¿ya? También se puede hacer con el ANS. Algunos utilizan el ANS y es también más fácil, o sea, es también más rápido, pero solamente funciona una vez. Imaginen que yo quiero reemplazar en esta función y quiero reemplazar en otra función más. Entonces, alfa A al cubo menos 2, digamos, igual. Entonces ya me lo está reemplazando, porque esto era raíz cúbica de 5, ¿no? Al cubo, 5, menos 2, 3. O sea, me lo está reemplazando ese valor todas las veces que yo quiera, ¿no? Eso es la ventaja de estas memorias. Si es que yo utilizaba si raíz quinta, digo raíz cúbica de 5 y utilizo el ANS, también es válido. El ANS va a recordar el último resultado. Entonces ahorita el 1.5, digo el 1.71 está recordado en el ANS. Le doy al cuadrado, le resto el mismo. Ah, no, le sumo el mismo y le resto 4, digamos. Y sale el mismo resultado. Pero esto solamente va a funcionar una vez. ¿Ya? Si es que yo le doy con, ahora el ANS ya no está recordando al 1.71, el ANS ahora va a recordar a este 0,63. Miren, si yo le doy acá, el ANS está recordando al 0,6399. ¿Ya? Entonces el ANS se puede utilizar para memorizar un dato y reemplazarlo, pero solo una vez. ¿Ya? Una vez. Después ya no va a recordar ese dato, se olvida y el siguiente dato ese se lo va a recordar. Pero para solucionar eso, yo puedo recordar en las diferentes letras. ¿Ya? Y entonces en esas letras yo los reemplazo, le voy metiendo los valores
y esos valores puedo reemplazar después más fácil. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar, esa asignación. Shift Storage. Shift esto. A. ¿Ves? Ahorita en mi A está guardado esto. Hay una calculadora blanquita que cuando ustedes le presionan las memorias, quieren ver las memorias, entonces les muestra, si ustedes le apretan RSL o en Shift esto, creo que es con la RSL nomás, ¿no? Una calculadora blanquita, les permite ver la A qué valor tiene, la B qué valor tiene, la C qué valor tiene, la D qué valor tiene, todas le muestran uno en la pantalla. Y esas calculadoras blanquitas son más potentes, pero aquí también está, ¿no? La A. Si yo quisiera ver qué está asignado en la B, tengo que darle igual. O alfa C y tengo que darle igual, ¿no? Entonces, esta es un poquito más morcita, ¿no? La otra calculadora, sí, sí. Ah, creí que me estaba preguntando. La otra calculadora, la tienen enfrente, tiene las mismas funciones. Aquí está el mode, y aquí tienen más todavía para trabajar con matrices, con vectores, ecuaciones, resolución de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones, pero polinomios. Tabla. Nos vamos al 7 y ahí está la función tabla que hemos utilizado. 2 alfa x, digamos, y le doy igual, me paso 1 al 5, de 1 en 1, y ahí está la función, ¿no? Es lo mismo. Entonces le vamos a dar Shift, crear todo igual. Ahora acá podemos hacer la asignación en variables. Aquí hay A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Esta pero tiene algunas funciones de cálculo más, ¿no? Aquí tiene la derivada y tiene la integral. Entonces tienen esas facilidades para poder hacer, ¿no? Algunos cálculos extra acá. ¿Ya? Pero tampoco es la gran cosa, digamos, ¿no? Varía un poquito, aumenta un poquito, ¿ya? Eso entonces ya para manejar estas calculadoras. Ahorita lo que quería que aprendamos era bien este teorema en el que dice, si hay un cambio de signo en la función, en f de x, entonces en medio de las x debe haber una raíz, ¿no? Si es que hay un cambio de signo, en medio de ese cambio de signo hay un cero. Entonces, en medio de las dos x va a haber una raíz que va a producir ese cero. Entonces, yo tengo que enfocarme en el cambio de signo. Ahora, para los métodos de dos puntos, voy a ir tratando de que ese cambio de signo se mantenga.